Bienvenidos. Hoy vamos a meditar el pasaje de la curación de un paralítico del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y dice así: Entró de nuevo en Cafarnaúm y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio mientras él anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico, llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, y a través de la abertura practicada, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ahí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué piensan así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y, tomando la camilla, salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Vamos a ubicarnos en el contexto de esta escena. Nos dice el texto en el capítulo 2, vamos comenzando el capítulo 2, y dice que va entrando de nuevo en Cafarnaúm. Recordemos que Jesús había estado en Cafarnaúm expulsando demonios, sanando gente, y que después de ahí había salido a recorrer algunas poblaciones de la Galilea. Pero en capítulo 2 regresa a Cafarnaúm, ciudad donde tiene su casa Andrés y Pedro. Nos dice el texto que se agolparon una multitud a las puertas de la casa. Estas son unas características muy propias del Evangelio de Marcos, donde nos presenta a un Jesús rodeado de multitudes. Jesús es atractivo, atrayente, mueve masas, multitudes, la gente se desborda ante su presencia. Tratemos de imaginar a este Jesús lleno de su carisma, lleno de ese ángel que lo rodeaba, que no pasaba desapercibido, que la gente lo buscaba de una manera o de otra. Y Marcos nos lo presenta. Y en medio de estas multitudes también nos presenta a un Jesús que está en acción de combate. Está combatiendo a los espíritus malignos, combate el pecado, combate la enfermedad. Es un gran luchador que viene a salvar a sus hijos. Esa es una imagen característica de este evangelio. En las 2 escenas anteriores nos decía que Jesús prohibió a los demonios hablar cuando él los estaba expulsando, y también nos dice que al leproso le prohibió decir que lo había sanado. Es otra característica que vamos a encontrar en estos evangelios, y lo vamos a conocer como el secreto mesiánico. Jesús quiere que los demonios y la gente que es sanada guarde silencio como un secreto de que Él es el Mesías. Ese Mesías que ya esperaba el pueblo desde el Antiguo Testamento. Pareciera que Jesús no quiere que lo reconozcan, pero es que Jesús quiere que la gente no se confunda con un falso mesianismo, que no lo busquen a Él para conseguir los beneficios materiales como el pan, la salud, sino que realmente descubra el pueblo en Jesús su realidad mesiánica divina. Vámonos más hacia la escena. Veamos esta casa de Andrés y Pedro, donde está Jesús predicando la palabra y donde la gente está agolpada,
toda la población expectante en escuchar a Jesús de Nazaret. Estas casas de Cafarnaúm, de la época y de la región, no son como las nuestras. Eran casas que se realizaban con muros de adobe, algunas piedras, y sus tejados, sus techos, eran construidos a través de ramas que se iban entrecruzando y se les ponía barro. Así vamos a entender que cuando llegan, nos dice el texto, vinieron a traerle a un paralítico que lo cargaban entre 4. Entre tanta gente, vamos a distinguir a 4 personas que van cargando a su amigo, que es el paralítico. Lo llevan en una camilla y se van queriendo meter entre la multitud, pero no pueden. La gente los sobrepasa. Así que deciden abrir un hueco en el techo, pero recordemos que este techo es de ramas y de barro. Fácilmente van escarbando en este tejado para poder pasar a través de él al amigo. Nos dice el texto, viendo Jesús la fe que tenían. Viendo Jesús la fe de estos 4, no la del paralítico, es la fe de los 4 amigos que buscan sanar a su amigo en manos del Maestro Jesús. Y es la fe de estos 4 los que le devuelven la salud a este paralítico. Pero la escena no comienza diciendo que inmediatamente cura al paralítico, sino que en un primer momento Jesús perdona los pecados del paralítico. Pero después acontece un primer milagro. Dice que los escribas pensaban para sus adentros que eso que Jesús estaba haciendo era una blasfemia, ya que solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús estaba viendo en el interior de estos escribas. Los escuchaba, aunque ellos no pronunciaban palabra. Es un primer milagro. Jesús los reprende. Y para que quede claro que sí, solamente Dios puede perdonar pecados, Él confirma que Él es divino. Y aunque Jesús quiere guardar su secreto mesiánico, pero llega el momento en que Él tiene que irse manifestando poco a poco para que el pueblo lo vaya reconociendo de una manera madura. Así que en ese momento, Jesús decide realizar el segundo milagro. Y este milagro consiste en sanar a ese paralítico. Y le dice a los escribas, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decirte, levántate, toma tu camilla y anda? ¿Qué es más fácil? Pues es más fácil hacer el milagro. ¿Por qué? Porque el que un paralítico con el poder de Dios se levante y que todo el mundo lo vea, queda autentificado de que ahí aconteció un milagro. Pero el milagro de perdonar pecados, eso ocurre en el interior de cada uno de nosotros. No se ve. Lo podemos palpar, lo podemos sentir, pero eso no lo experimenta el mundo. Por eso pareciera que perdonar pecados fuera más difícil. Y Jesús deja la prueba. A través de un milagro demuestra que Él tiene poder, que Él es Dios y que puede perdonar esos pecados de este hombre. Nos dice el texto que todos quedaron asombrados y alababan a Dios. Este texto nos da 2 enseñanzas. Primero, que la fe es poderosa. Y una fe unida con la oración y la insistencia puede lograr milagros a través de otros. Esto sería una oración de intercesión. Yo pido por el otro. Pero fíjense aquí, estos amigos son insistentes. Buscan entrar de una, de otra manera, hasta por el techo. Pues que esta sea nuestra oración para pedir por los otros. Para que los otros puedan encontrar y descubrir a Cristo en medio de sus vidas y, si Dios así lo quiere, alcanzar la salud. La segunda enseñanza es entender que nosotros, al recibir el sacramento de la reconciliación, acontece un milagro mayor en nuestras vidas, es que Dios sigue presente a través de sus sacramentos en medio de nuestra iglesia y ahí va actuando para podernos sanar, para poder Él seguir vivo en medio de nosotros.